Bien amigos, continuando con el programa, hoy nos visita Cristian Ruiz, asesor de instrumentos financieros de Produce, que nos va a contar un poco los cambios que hemos visto en enero respecto a el acceso al financiamiento al sector PYME. Estos decretos que se han emitido van a generar un cambio importante en el acceso al empresario PYME. Bienvenido, Cristian. Gracias, Alejandro. Cuéntanos de qué trata todos estos decretos que se han emitido en enero. Ya mira, son 8 medidas, las he resumido por medidas de reactivación y medidas también estructurales, ¿no? Y entendamos a las medidas de reactivación como coyunturales, temporales, de corto plazo, pero que son necesarias. Okay. En este caso, por ejemplo, están los fondos que promueve el Estado. Hay un fondo que es un fondo Crecer, que de alguna manera canaliza los préstamos o los créditos de capital de trabajo y activo fijo a través de la banca. Ahí lo que hemos hecho es que participen también las cooperativas o que estos fondos sean una fuente de fondeo para las empresas de factoring no reguladas. Entonces, eso hace que lleguemos más a más empresarios. Que haya más profundidad de mercado. Es lo que queremos, la penetración de mercado, que no solamente esté acá en Lima y que no solamente vaya a la mediana, sino baje a la pequeña y a la microempresa. Ahora, pero este fondo ya existe, ¿no? Ya o sea, no se ha creado recién, ya tiene varios años. Tiene un año y medio, pero lo particular acá son dos cosas, que solo se fondea ahora fuente para las empresas reguladas, bancos, cajas. Ahora puede tomar el fondo las cooperativas de ahorro y crédito, pueden tomar el fondo las empresas de factoring, que tienen más penetración. Adicionalmente, los beneficiarios también se han ampliado. Eran las MIPYMES, micro, pequeña y medianas empresas. Ahora también están las cooperativas productivas, por ejemplo, asociaciones que pueden beneficiarse, ¿no? Una particularidad de uno de los instrumentos es el tema de los créditos al beneficiario final, que es la MIPYME o cooperativa productiva, que tiene un tema de un bono. Es decir, tú por un crédito, por ejemplo, de 100.000 soles, tienes un bono de 15.000 soles, el 15%. Eso hace que, naturalmente, la tasa de interés disminuya, ¿no? Va a ser más pequeña, ¿no? Porque ese bono es un subsidio, ¿no es cierto? Pero esto es para un tema de reactivación, y vuelvo al inicio, ¿no? Son medidas de reactivación. Así también tenemos otro, que es el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, que ya esto de acá pues está dirigido no a la MIPYME tradicional, sino a empresas con base tecnológica o con productos nuevos innovadores que fintech. Ya, por ejemplo, fintech, que ya han pasado de la parte inicial, ya tienen operaciones de venta, pero tú cuando quieres crecer necesitas parte comercial, necesitas más capital de trabajo, ¿no? Entonces, ¿Y cuánto más o menos debe estar facturando si una empresa quisiera poder obtener estos fondos? Más o menos la necesidad de financiamiento es de $500.000. O sea, ya debe estar facturando más de un millón. De todas maneras, ¿no? Pero cuando va a la banca, se encuentra con la banca tradicional que le dicen: no conozco tu empresa, no sé si tu empresa va a vender lo que tú me dices, porque es nueva, no hay experiencia anterior, entonces no hay acceso. Entonces se crea este fondo para que a través de fondos de inversión privadas, ellos sí conocen, saben cómo funcionan, ellos también ponen su patrimonio y pues finalmente estas empresas puedan obtener estos recursos. Entonces, estas medidas coyunturales pues son los fondos, son de corto plazo, son de reactivación, pero están otras más que digamos son sostenibles en el tiempo, y ahí me voy a quedar un poquito más, que son las medidas estructurales de financiamiento, ¿no? Son medidas que cambian la esencia del mercado, son medidas o instrumentos nuevos que compiten contra los instrumentos del sistema financiero tradicional, contra los préstamos tradicionales, ¿no? Aquí encontramos al factoring, por ejemplo, ¿no? El factoring ha revolucionado de cómo conseguir capital de trabajo, y poco a poco las empresas van utilizando, poco a poco van ingresando más empresas de factoring al mercado, ¿no? Porque, como tú sabes, la diferencia de un crédito convencional es que ahora no se evalúa al que te vende la factura, se evalúa al que te paga. Claro, y antes que los cambios se generen y no había todo este marco legal, el factoring creo que era el 1% de las operaciones del sistema financiero, o sea, casi nada. Nada. Pero ahora es un producto muy necesario. Claro, y ahora imagínate que el año pasado, 2019, han habido en operaciones 15.000 millones de soles, que es casi 2% del PBI. Y tiene una brecha gigante. Justo ahora hemos identificado cuáles han sido las barreras, ¿no? Porque esto viene funcionando, la ley 2010 funcionando 2015, pero ya son 5 años, donde hemos identificado cuáles son las barreras, los problemas
y pues hemos adecuado la normativa para mitigar de alguna manera esos problemas. ¿Qué encontraron en el desarrollo ya del producto para que se pueda difundir un poco más o se pueda crecer? ¿Qué modifica estos decretos? Ya mira, son temas operativos, temas operativos y malas prácticas de los pagadores de factura. En general es así, ¿no? Donde identificamos que hay un término que es la disconformidad de la factura. Entonces, esta disconformidad, pues, la daban muchas veces por ineficiencias, no querían cargar su trabajo, la verdad es así. Decían, ¿sabes qué? Esto es un trabajo adicional para mí y no lo voy a hacer. U otros lo hacían porque sabían, y ellos saben, que yo pago a mi proveedor a 60 días, pero en verdad no es a 60 días, es a 90, a 120. Sí. Y si es él, pues me va a tener que aceptar, porque si no, lo condiciono la compra de una siguiente... De un servicio, ¿no? De otro siguiente servicio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos. Entonces, la disconformidad, decíamos, esto... Incluso habían reclamos, muchos reclamos de las empresas que compraban la factura, empresas de factoring. Y dijimos, esto tiene que pasar a un ente donde gatille bien, es decir, se controle mejor. Y el ente fue la SUNAT. La SUNAT. ¿Qué pasaba antes? Que muchas de estas empresas obtenían su crédito fiscal, por ejemplo, pero no pagaban. No pasaba nada. Y no pasaba nada, utilizaban ese crédito. Ahora no, el que utilice crédito fiscal, esa factura es conforme. Ah, ok, eso se está agregando. Efectivamente, eso ya es muy potente ya, ¿no? O sea, no puede, si utiliza el crédito fiscal, eso ya tiene conformidad. Eso tiene conformidad. Sale de SUNAT conforme. Y en SUNAT tienes 8 días calendario para tú dar la conformidad o no. ¿Y si la empresa le da disconformidad? Puede darla. ¿Y el crédito lo puede seguir utilizando, el crédito fiscal? No lo pierde. Lo pierde, efectivamente. Puede darla si el monto neto no es el correcto en la factura. Claro. Puede darla si la fecha de pago no es la correcta. O puede darla si el bien o servicio no es el correcto. Una disconformidad real, ¿no? Una disconformidad. Puede hacerlo, pero significa que es disconforme y no utiliza su crédito fiscal. ¿No? Entonces ya lo gatillas porque él va a tener que utilizar, quiere hacer. Si lo utiliza es conforme, y cuando es conforme tú agarras como empresario esa factura y la vendes. El apetito por esa factura va a ser mayor, ¿no? Mayor. Naturalmente algunas de estas van a pasar pues al sistema FacTrack de Cavalli si son facturas electrónicas y pues se convierten en título de valor con mérito ejecutivo. No, y algo importante es que el empresario va a tener mayor seguridad de la fecha de pago. Ese es otro término, ¿no? La predictibilidad. Es muy importante en cualquier negocio, ¿no? En el negocio financiero más todavía, ¿no? Si el intermediario financiero, empresa de factoring, banco, caja, el que sea, tiene predictibilidad, entonces la evaluación va a ser más corta, el riesgo va a ser menor, y te van a dar, ¿no?, el capital de trabajo que tú requieres. Ahora va a haber predictibilidad de pago. Entonces eso en verdad hace que esta medida sea estructural, porque te cambia y compite con los créditos convencionales, ¿no? Ahora un empresario va a decir, o vendo mi factura para conseguir capital o me presto. En el sistema tradicional. En el sistema tradicional tengo muchos requisitos, un tema de acceso. Y tú sabes que la banca tradicionalmente tiene productos encapsulados, ¿no? Que Capital de trabajo, tienen 10 requisitos y así tú te vayas a Lima, a Piura, a Arequipa, es el mismo. Estas empresas o estos instrumentos no, son un poco más flexibles. Qué bueno. ¿No? Entonces, ese es uno de los instrumentos y digamos es una medida estructural. Otra es el leasing, arrendamiento financiero. El leasing es muy parecido al factoring, ¿no? La penetración de mercado todavía sigue siendo... Pero el leasing pequeña. Más todavía, más pequeño ahora. Más pequeño todavía, Lo que hemos hecho ahora es, como la penetración es pequeña, no hay mucho volumen negociado, pero hay mucha necesidad de capital de activo fijo. De activo fijo, recambio de maquinarias, ¿no? Renovación, ¿no?, de activo fijo. Entonces abrimos el mercado. ¿Qué significa esto? Que con esta norma permitimos que más empresas que no van a estar reguladas, pero sí controladas por la superintendencia, se les permita operar. Tal cual como pasó en su inicio con las empresas de factory, sigue pasando. Va a haber un registro. Va a haber de todas maneras y van a haber algunos gatillos, naturalmente. Pero estas empresas les van a permitir que no estén tan reguladas, los costos operativos de regulación disminuyen, por lo tanto, esa inversión la trasladan a penetrar el mercado. ¿No? Y es lo más eficiente. Efectivamente, ¿no? Entonces, sí se les está permitiendo ahora. ¿Qué va a pasar? Van a venir muchas empresas colombianas, mexicanas, chilenas, se van a establecer, las mismas peruanas, las mismas empresas de factoring van a tener su espejo, empresas de leasing,
y van a empezar a operar, ¿no? Entonces, Claro. eso es muy interesante porque ya atacamos dos cosas: capital de trabajo con un instrumento estructural que es la factura negociable, el factoring, y activo, renovación de activo fijo de maquinaria con el leasing, arrendamiento Claro. financiero con este tipo de empresas. Está perfecto, porque es el corto plazo y el mediano y largo plazo Efectivamente, que se tú lo- necesita para Tú lo avanzar. has dicho, Alejandro. Pero sin embargo también hemos identificado por un tema de predictibilidad de pago, y yo trabajo en el Estado y he visto pues que el Estado paga pero muchas veces se demora, ¿no? Aquí no hay mala fe, creería yo, sino más bien Los ineficiencia. procesos. Es Las- ineficiencia, asimetría de información, entonces hay mucha rotación de personal también, ¿no? Entonces eso hace que los procesos sean ineficientes, y si te dicen te pago a 30 días, la ley está, ¿no? 15 días después que tengas la conformidad, pero muchas veces demora un poco más o un poco menos. Pero en general, según hemos visto reportes de OCE, son 35, 45 días en promedio pago, pero paga finalmente, pero no hay predictibilidad, no sabe, y lo que uno necesita es predictibilidad. Correcto. Las entidades financieras necesitan, tú me dices 60 días, perfecto, te doy 60, pero en 60 me pagas. Correcto. Entonces, lo que hemos hecho ahora es, a la orden de compra o de servicio, la convertimos en título valor. Le Ok. damos esa condición. Genera un incentivo para las empresas en general del sistema financiero en financiar ese título valor, esa orden de compra, porque aquí sí hablamos de financiamiento. Porque- Y eso es muy importante, ¿no? Porque el día de hoy la parte más dura de un proveedor que le presta servicio al Estado es justo desde que emite su orden de compra Al inicio. hasta Claro, que al inicio. factura, ¿no? Así es. Porque después el plazo es chiquito ya Sí, para el sí, cobro. sí, claro. Entonces van a atacar esta parte, el plazo es más extendido. Claro, tú lo has dicho, ¿no? De hecho, que cuando ya tú presentas el bien o el servicio, tienes la conformidad, el plazo de pago es pequeño, pero atrás es el problema, ¿no? Qué bueno. Tienes la orden y cómo financias. Entonces, ahí sí hemos encontrado un problema y mucha necesidad. Si le damos esta condición de título valor, es para que la oferta, los que van a financiar, tengan más apetito de comprar esas órdenes de compra y puedan tener financiamiento Qué finalmente. bueno. Esas son tres medidas estructurales, ¿no? Tres que te puedo mencionar, y hay una más, una cuarta, que es el crowdfunding, que también es estructural, porque eso sí te cambia todo el mercado de cómo conseguir dinero, proyectos nuevos. Hay muchos proyectos, te mencioné de un fondo que es coyuntural, pero por ejemplo, no hay proyectos que vas a la banca y te dicen, sabes que el monto, por ejemplo, el proyecto $200,000, y te revisan y necesitas estadísticas, necesitas tracking de ventas, necesitas muchas cosas, requisitos, garantías, y finalmente te dicen, sabes que te puedo dar 50,000 o 40,000, o no te voy a dar, o necesito otras cosas más. Entonces, si tú ya ingresas a una plataforma que está siendo y va a ser regulada, no te encuentras a una persona que te va a prestar, a un inversor, te encuentras a 100, y esos 100 cada uno te va a dar $1,000, ¿no? Claro. Entonces, convencer a una persona que te dé 1,000 o 100,000 es totalmente distinto, ¿no? El de 100,000 te va a pedir mucho, el de 1,000 menos, más flexible, vas a poder negociar mejor las condiciones. Entonces es conectar al inversor con los proyectos. Entonces eso sí te cambia, y podemos hacer muchos ejemplos en muchos sectores, y esto sí va a beneficiar a todos. Ahora, Cristian, va a ser charla respecto a estos cambios legales que se han realizado a través de estos decretos. Hay un plan de charlas para que mira, el empresario conozca, justo ¿no?, estos cambios. aprovecho tu ventana, porque este 14 de febrero vamos a estar en la Cámara de Comercio, justamente hablando con muchos panelistas del sector, hablando de cada una de las medidas de Perfecto. financiamiento. Va a ser en la Cámara de Comercio Jesús María, de 8 a 1, y se pueden registrar a través de la página del Ministerio de la Producción. Perfecto. Entonces ahí vamos a ver en detalle, y van a poder preguntar incluso. Y seguro va a haber más charlas. De hecho, a nivel nacional también. Así que ya saben, amigos, en la Cámara de Comercio van a poder un poco revisar con mayor detalle los cambios que nos ha contado Cristian, y esto es bueno para el sector, que haya mayor acceso al financiamiento para que la productividad del sector PYME avance, ¿no? Así Muchas es. gracias, Cristian, Gracias por a la ti, visita. Alejandro. Listo. Fue Cristian Ruiz, asesor de la Dirección de Instrumentos Financieros de Produce. Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral?
Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas.